Mm. Bien. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Maki? Saludos. Saludos a la gente de Chile. Un abrazo. Cari, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? ¿Así? Bueno, pero esperemos que se esté escuchando bien. Ivo, ¿cómo va? ¿Cómo les ha tratado al menos en Argentina, soleado y bello domingo? Ah, se escucha. Perfecto. Perfecto. Saludos a la gente de México también. Un abrazo. Hemos vuelto, ¿no? Hacía rato no hacíamos un vivo. No me acuerdo. Genial. 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 Bueno, también saludos, locos por la can. Hubo corte de pelo, por supuesto. Y estoy en duda de qué hacer con la barba. Estoy en duda de qué hacer con la barba. Esta es una época de barba y masculinidad, por lo que veo. Así que tal vez me la deje, pero bueno. Pero con este volumen. No más. No más. No va a volver esa barba Joaquín Phoenix que tenía antes. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo va? Saludos también, por ahí que decían. Paulo, saludos. Saludos a la gente de Brasil también, un abrazo. Ley, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, hacía rato no hacíamos un vivo y bueno, qué mejor que volver con una triada como Foucault, Deleuze y Preciado, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no volverá la barba? Y porque no me sentía cómodo con esa barba. Fue una especie de... ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va? Una especie de resabio de pandemia que, bueno, fue quedando por mi desidia de afeitarme, básicamente. Eventualmente me afeité y eventualmente siguen creciendo, lamentablemente, los pelos faciales. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Igual sé que no están acá para escucharme hablar de si me dejo la barba o no. Así que bueno, vamos a esperar un cachitito y ya arrancamos, gente. Porque es un montonazo. Son muy lindos los vivos, sí. Sí, tenía ganas de volver con los vivos. Pero bueno, tiempos, la vida, lo hacía complicado. Pero bueno, vamos a tratar de mantener una frecuencia con los vivos, al menos quincenal. Semanal no creo que la pueda sostener, salvo algún vivo intempestivo que surja en el momento, ¿no? Pero quincenal puede ser que se pueda sostener, vamos a ver. O al menos un tiempo, ¿no? Al menos un tiempo. Pues, bueno, cuando está la cabeza muy quemada ya de laburo hay que frenar, es así. Pero bien, tenemos un montón, gente, para trabajar hoy porque el tema da para un montón, da para un montón, el tema control y subjetividad, y da para un montón trabajar estos tres autores, ¿no? Obviamente Foucault, Deleuze y Preciado. Así que bueno, va a ser bastante lo de hoy, pero bueno, como saben quienes al menos siguen la cuenta, me gustan los vivos ambiciosos, así que vamos a ver qué sale, esperemos que algo lindo. O algo entendible al menos. Pero bueno, vamos arrancando, si les parece. Vamos a lo nuestro, de a poquito. Vamos a lo nuestro de a poquito. Sí, obviamente, iremos viendo. Bueno, en principio, obviamente, como siempre les digo, ¿no? Antes de empezar los vivos, la idea es que interactuemos, que ustedes opinen lo que se les cante. Yo en la medida de lo posible, con respeto obviamente, ¿no? Pero en la medida de lo posible voy respondiendo lo que se pueda en el momento. A veces se me pasa algún comentario, obviamente.
en medio de la exposición, pero bueno, después de la exposición, si se me pasa alguno, lo retomo. Y bueno, más allá de que, como quienes me conocen saben que hablo como un loro, la idea es que pregunten lo que se les cante y interactuemos. Y este es un tema que da bastante para interactuar, ¿no? El tema del control y la subjetividad en la filosofía contemporánea francesa, sobre todo. Porque aunque Preciado no sea francés, su alma claramente es francesa. Pero bien, eso en principio, gente. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo va? Para quienes no frecuenten la cuenta, siéntanse libres de preguntar lo que quieran, cuando quieran. Y bueno, nada, lo otro, como siempre les digo, esto lo digo al principio y lo digo al final. Si me quieren dar una mano, yo no tengo cafecito ni nada por el estilo. Me pueden ayudar compartiendo los contenidos de la cuenta, si les gusta lo que hago, obviamente. Así que bueno, si comparten los contenidos de la cuenta me dan una mano más que grande y con eso es más que suficiente. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo va? Así que pasado los chivos iniciales, arranquemos con lo nuestro, que es un montón. Arranquemos con esto. Bueno, había que volver y volvimos con un tema potente, ¿no? Control y subjetividad. Control y subjetividad. ¿Cuál es un poco la idea de este vivo? Ya trabajar 3 autores es bastante. Pero digamos que la idea de fondo no es hacer como tal vez hemos hecho en otros vivos, ¿no? No es hacer, digamos, una indagación sistemática sobre un libro, y tampoco sobre un tema, sino que en este caso la idea es más poner en tensión para discutir y abrir el debate una idea particular de Foucault, que es la de las sociedades disciplinarias, que es por donde vamos a arrancar, obviamente, y que me imagino la mayoría de los que están aquí, de quienes están aquí, conocen esa idea de la sociedad disciplinaria. Vamos a desarrollarlo un poco más, obviamente, porque la idea básicamente es ver qué objeciones se le han hecho a Foucault en lo que respecta al tema de las sociedades disciplinarias. ¿Por qué este tema, a mi juicio, es relevante e interesante? Bueno, más allá de porque a mí particularmente me guste, obviamente, porque me parece que los debates de fondo sobre este asunto de las sociedades disciplinarias y de cuáles son las formas, digamos, contemporáneas de poder, en el fondo hacen a la cuestión de cuál es la relación contemporánea o nuestra relación contemporánea actual con el control. ¿Cuál es nuestra relación con el control, con los sistemas de control, como ustedes le quieran decir? Como saben, hay muchas, qué sé yo, un acercamiento tal vez un poco inicial y medio vago llevaría a estas especies de teorías conspiranoicas de que, bueno, las grandes potencias, los grandes sistemas financieros nos gobiernan y ya está. Pero la verdad es que esas hipótesis, por más que algo de cierto tengan, obviamente, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en el año 2021, sería medio ridículo negar eso. Pero por más que algo de cierto tengan esas hipótesis, también la realidad es que no nos dicen mucho de cómo se produce nuestra subjetividad para que en parte deseemos el control. O, como se preguntara Foucault en algún momento, en ese curso que está ahí atrás, Seguridad, Territorio y Población, ¿por qué deseamos en el fondo ser gobernados? Y creo que para meterse un poco en esa pregunta, que ya es un montón esa pregunta, viene bien ver un poco de estas discusiones, ¿no? Porque una de las grandes figuras paradigmáticas en lo que respecta al problema del control de la subjetividad, obviamente es Foucault, y obviamente son sus hipótesis sobre las sociedades disciplinarias. Así que bueno, un poco el recorrido que propongo que hagamos, ¿no? Es ver cuáles son las características de lo que Foucault entiende como sociedad disciplinaria. Para eso nos vamos a basar obviamente en vigilar y castigar. Luego, ver cuáles son las... Vigilar y castigar de 1975, ver cuáles son las objeciones que Gilles Deleuze en 1990 realizó a estas hipótesis de las sociedades disciplinarias a partir de lo que Deleuze entiende como las sociedades de control. Es decir, 15 años después de la publicación de Vigilar y Castigar.
Y finalmente, tenemos 75, 90, nos iremos al 2008 para ver algo que no se le suele dar mucha bola, y a mí me parece que es algo sumamente interesante lo que plantea, ver cuáles son las también objeciones y observaciones que Paul V. Preciado le ha hecho a la sociedad disciplinaria de Foucault en este libro, Texto Yonki. ¿Cuál es el punto que une a estos tres autores y a estos tres libros? Que todos parten del problema de la sociedad disciplinaria, sea en el caso de Foucault para desarrollarla, sea en el caso de Deleuze y Preciado para señalar los límites de la perspectiva Foucaultiana para pensar las formas contemporáneas de gestión y control de la subjetividad. Así que bueno, hacia allí iremos, comenzaremos con Foucault, terminaremos en Preciado y en el medio pasaremos por Deleuze. Ya les adelanto que obviamente no sé cuánto va a durar el vivo, ya saben que los vivos en esta cuenta pueden durar 1 hora como pueden durar 3 horas, pero bueno, más allá de la duración del vivo no vamos a indagar en suma profundidad en ninguna de las tres propuestas, en principio al menos, porque bueno, son 3 autores y 3 temas enormes, pero la idea es que hagamos al menos un recorrido y que ustedes, si les interesó alguno de estos 3 desarrollos, bueno, después lo lean y lo trabajen por su cuenta. Así que bueno, si les parece, arranquemos. Repito, la idea es que pregunten lo que se les cante, siempre con respeto, pero que pregunten lo que se les cante y yo en la medida de lo posible obviamente iré respondiendo, y lo que no pueda responder en el momento lo respondemos después. Pero bueno, arranquemos formalmente y vamos a arrancar por esto que les mostré recién, vigilar y castigar. ¿Por qué vamos a arrancar por vigilar y castigar? Porque bueno, allí es donde se formalizan en realidad las célebres hipótesis Foucaultianas de la disciplina y de la sociedad disciplinaria y del poder disciplinario, que son como 3 disciplinas distintas, pero sociedad disciplinaria y poder disciplinario no podemos decir que sean sinónimos, pero casi. Pero bueno, a ver, Vigilar y castigar de 1975 es el primer lugar en el cual Foucault formula o habla sobre la disciplina y las sociedades disciplinarias. No lo es. El primer lugar donde Foucault habla formalmente de las sociedades disciplinarias es ese curso que está ahí atrás, que es la sociedad punitiva. Desarrolla más las tesis que aparecen en la sociedad punitiva, que es el tercer curso que Foucault dicta en el Collège de France en los años 1972-1973, si mal no recuerdo, en el siguiente curso, que no lo tengo ahí a la vista, pero que se llama El poder psiquiátrico, de 1973-1974. Allí Foucault desarrolla in extenso lo que entiende por las sociedades disciplinarias. Sin embargo, el libro en el cual estas hipótesis sobre la disciplina son finalmente formalizadas y adquieren la forma que casi todos quienes estamos aquí, me imagino, al menos hemos oído hablar de ellas, es en Vigilar y castigar de 1975. Así que vamos a partir de Vigilar y castigar de 1975. Vigilar y castigar es un libro cuyo subtítulo es El nacimiento de la prisión. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pasamos de un análisis del nacimiento de la prisión como forma contemporánea y principal de castigo a la sociedad disciplinaria, a los análisis sobre la disciplina? Ese es un tema ya bastante complejo que daría para un vivo aparte, pero haciéndolo sintético, esto para no arrancar de lleno con la disciplina y hacer una mera descripción enumerativa de cuáles son las características de la disciplina en Foucault y ya está, lo cual sería una cagada. Foucault llega a la disciplina de la siguiente manera, en Vigilar y castigar. No voy a leer algunas citas del principio, ya saben que yo suelo leer bastantes citas y leeré citas obviamente, pero hay cosas que voy a explicar yo porque así nos ahorramos tiempo. ¿Cómo llega Foucault a las hipótesis sobre la sociedad disciplinaria? Bien, como saben, el libro Vigilar y castigar comienza con el famoso y célebre relato de la tortura de Damián. La tortura de Damián, que es
básicamente el registro de un desmembramiento público, de un suplicio. Es uno de los célebres comienzos de los libros de Foucault. Los libros de Foucault tienen muy buenos comienzos. Está este comienzo en Vigilar y Castigar, está probablemente el más bello escrito por Foucault, que es el que está ahí arriba, el comienzo de Nosotros los Victorianos, el primer capítulo de Historia de Sexualidad 1. Está el comienzo de Las Palabras y las Cosas, con ese también bello cuento borgiano, El idioma analítico de John Wilkins. Y bueno, Vigilar y Castigar se suma a estos célebres comienzos de libros de Foucault, que a mi juicio son formidables, los comienzos de los libros de Foucault. No así tanto los finales, que me parecen por lo general decepcionantes, pero los inicios son fabulosos de los libros de Foucault. ¿Por qué Foucault, digamos, comienza a vigilar y castigar relatando una tortura? Porque lo que quiere señalar, básicamente, y la pregunta que se quiere hacer Foucault, que lo marca ya desde el primer capítulo, ¿no?, de Vigilar y Castigar, es cómo pasamos de castigar a los cuerpos a través del suplicio, a través de esta forma que nosotros diríamos una forma de tortura, si ustedes quieren. ¿Cómo pasamos de esa forma de castigo a, en algún momento, decidir que para castigar a los individuos la mejor opción es encerrarlos? Y encerrarlos al interior de una prisión. Esa es la pregunta que se hace Foucault. ¿Por qué se hace esa pregunta Foucault? Porque el propio Foucault dice al inicio de Vigilar y Castigar, lo que subyace a esa pregunta y al pasaje de el suplicio como forma de castigo a la prisión y el encierro como forma de castigo, es un cambio en la economía de poder sobre los cuerpos. ¿Qué es lo que dice Foucault? Bueno, evidentemente en el suplicio, en la tortura, en el suplicio como forma de castigo, tenemos una economía de poder soberana distinta a la economía de poder sobre los cuerpos en el momento en el cual se decide que la mejor forma de castigarlos es encerrarlos al interior de una prisión. Entonces Foucault, a partir de eso, realiza una serie de indagaciones que lo llevan a la hipótesis de que hacia fines del siglo XVIII y principalmente durante el siglo XIX se produce el desarrollo de algo que, ahora sí vamos a empezar a hablar más específicamente del asunto, de algo que en principio eran una serie de técnicas al interior de una serie de instituciones específicas que todos ustedes conocen: la escuela, el hospital, la prisión, la fábrica, que progresivamente esas técnicas pasaron al exterior de las instituciones, conformando lo que Foucault va a entender como una sociedad disciplinaria. Es decir, unas disciplinas, ahora vamos a ver qué es esto de las disciplinas obviamente, ¿no? Pero unas disciplinas que se gestan al interior de una serie de instituciones particulares pasan al exterior en algún momento. Al pasar al exterior, podemos hablar, según Foucault, de una sociedad disciplinaria. De hecho, Foucault dirá, ya no estamos en la sociedad del espectáculo, como era el caso del suplicio, sino que estamos en la sociedad de la disciplina, en la sociedad disciplinaria. Esto también ahí Foucault está discutiendo con un intelectual francés muy célebre llamado Guy Debord, pero bueno, eso no nos interesa. ¿Por qué Foucault llega a, digamos, este análisis de las disciplinas al interior de una serie de instituciones hacia fines del siglo XVIII y durante el transcurso del siglo XIX? Porque, bueno, un poco la hipótesis de Foucault es que justamente para llegar a la prisión como forma de castigo principal y contemporánea e instaurada en el transcurso del siglo XIX, lo que ocurrió fue que las formas de gestionar a los cuerpos al interior de una serie de modelos de prisiones durante la segunda mitad del siglo XVIII y principio del siglo XIX son las mismas formas de gestión, en sentido formal, ¿qué tal Mariano? En sentido formal, que ya lo veremos, son las mismas formas de gestión de los cuerpos que en otras instituciones. Entonces Foucault pasa de la prisión a esas otras instituciones. Eso es lo que lleva a Foucault, en principio, a la cuestión de, bueno, veamos qué son
estas formas de control disciplinarias sobre los cuerpos. Sé que lo que dije es un montón probablemente, espero que haya quedado relativamente claro, pero el punto no es detenerse en todo esto que dije antes, sino centrarnos justamente en las características de la disciplina para Foucault y de las sociedades disciplinarias. A ver, adelanto la que es la hipótesis principal de Foucault y que tanto como veremos en Deleuze como en Preciado, esa hipótesis central se mantiene. Por eso es que estos análisis han sido tan célebres de Foucault. ¿Cuál es esa hipótesis principal de Foucault respecto a la disciplina? Al menos a mi juicio y en mi lectura, obviamente, ¿no? Como siempre digo, no estoy diciendo que sea así literalmente, pero en mi lectura, generalmente cuando se habla de la disciplina se habla de los cuerpos dóciles y del panóptico, bueno, y todo eso, que obviamente vamos a hablar de eso ahora. Sin embargo, me parece que se suele pasar por alto la cuestión principal respecto a la disciplina. ¿Cuál es esa cuestión principal? Que para Foucault, y lo dice literalmente, lo que permitió la forma de gestión de los cuerpos disciplinaria, que ahora veremos cómo es, fue producir una serie, como va a decir él, de cuadros vivos. Cuadros vivos. ¿Qué quiere decir cuadros vivos? Cuadros orgánicos. Quiere decir que la principal función de la disciplina, en términos históricos, fue hacer de una multitud entendida como una masa, una multitud entendida como individuos. Al hacer de la multitud, del conjunto de individuos, un objeto de poder específico, lo que permitieron las disciplinas fue la extracción de las fuerzas de los individuos. La extracción de las fuerzas de los individuos, ¿para qué? Según Foucault, para, en una hipótesis histórica, obviamente, que hay que ubicar hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, producir cuerpos rentables económicamente. La hipótesis de fondo de Foucault respecto a la disciplina, tanto en Vigilar y Castigar como sobre todo en la sociedad punitiva, es que en el auge del capitalismo, hacia fines del siglo XVIII, transcurso del siglo XIX, la acumulación de capital demandó una acumulación de cuerpos. Es decir, que para acumular capital y producir plusvalía, se hizo necesario gestionar de una forma mucho más eficaz a los cuerpos. Ese es, a mi juicio y en mi lectura obviamente, el punto central de la disciplina Foucaultiana. Ordenar a las masas para hacer de cada elemento de la masa un individuo y para poder extraer de cada individuo la mayor cantidad de fuerzas productivas posibles. Sea al interior de la escuela, sea al interior del hospital, sea al interior de la fábrica. Dicho esto, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se va a lograr este objetivo tan humilde, ¿no?, que acabamos de enunciar? Bueno, aquí es donde tenemos que empezar a hablar de las disciplinas formalmente dichas. Así que vamos a meternos con esto, gente. A ver, ¿cuál es el punto principal, o uno de los elementos centrales, ¿no?, de la disciplina? Bueno, uno de los elementos centrales de la disciplina, lo conoce todos, obviamente, es la producción de cuerpos dóciles. La famosa producción de cuerpos dóciles. ¿Qué quiere decir? Que a partir de entre fines del siglo XVIII y transcurso del siglo XIX, el poder ha producido cuerpos dóciles, o las disciplinas han producido cuerpos dóciles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que un cuerpo sea dócil? Bueno,
Vieron que esto se dice mucho, ¿no? El cuerpo dócil, pero se entiende poco cuando se habla de cuerpo dócil también. Bueno, bajo puño y letra de lo que dice Foucault, por cuerpo dócil se entiende un cuerpo sometido, utilizado, transformado y sobre todo, ya iremos viendo cómo, perfeccionado. Cuerpos sometidos, utilizables, sobre los cuales se realiza algún tipo de transformación y sobre los cuales se realiza algún tipo de perfección. ¿Cómo se va a llegar a eso? A través de un control minucioso. O como dirá Foucault también, de una coerción ininterrumpida sobre los cuerpos. Control minucioso, coerción ininterrumpida sobre los cuerpos. ¿Cómo se va a producir este control minucioso y esta coerción ininterrumpida sobre los cuerpos para producir estos cuerpos sometidos, utilizables, etcétera, etcétera? A través de lo que el propio Foucault entiende por las disciplinas. Fíjense, así define Foucault las disciplinas. Obviamente estoy en Vigilar y Castigar. Allí dice Foucault: a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las disciplinas. Las disciplinas. Estas disciplinas, según Foucault, ahora vamos a ver las características propias obviamente, pero estas disciplinas que son, empecemos a definir, ¿no? Así tenemos algunos elementos en el horizonte. En lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿cómo podemos definir a las disciplinas? Bueno, podemos definir a las disciplinas como estas formas de control minucioso y de coerción ininterrumpida sobre los cuerpos, que es lo que acabamos de leer. Ahí tenemos una primera definición de las disciplinas. Estas formas, que vamos a ver las características más propiamente dichas, pero estas formas de control minucioso y coerción ininterrumpida sobre los cuerpos, según Foucault, nacen al interior de una serie de instituciones. Esas instituciones son, como les dije antes, la cárcel, la fábrica, el hospital y la escuela. No son las únicas, porque el propio Foucault dice, en nota al pie, no lo voy a leer, pero en nota al pie, Foucault aclara: he seleccionado estas instituciones, pero podríamos hablar de otras. Foucault también ubica el asilo psiquiátrico como una institución disciplinaria, la colonización, las formas de gestionar las colonias, sobre todo en América, eso lo trabaja en el poder psiquiátrico, también las ubica como un lugar donde aparecen técnicas disciplinarias en esta época, es decir, hay otros lugares. Sin embargo, en Vigilar y Castigar, de estos 4 que hemos mencionado, hay 2 que son 3, porque bueno, después aparece el panóptico. Hay 3 que son los privilegiados, que son principalmente la fábrica y la escuela, secundariamente la prisión. La prisión aparece a partir de la figura del panóptico, sobre todo. El hospital también aparece, pero bastante poco, si lo comparamos cuantitativamente con esas otras instituciones que hemos mencionado. Pero bueno, ya vamos armando la definición, como pueden ver, ¿no? Acá pregunta, ¿cómo se ve esa expectativa de rentabilidad económica en el dispositivo? No, esta es otra historia. Después lo retomo, Cari, te quiero decir. Si no, ahora me iría mucho por las ramas. Luca menciona la familia. La familia, sí, a ver, la familia no es en sí mismo para Foucault una institución como lo sería el hospital o una fábrica o lo que sea, principalmente porque hay una serie de cuestiones, como podrán entrever, arquitectónicas de fondo en las hipótesis de Foucault sobre la disciplina. La arquitectura tiene un papel central y principal en lo que él entiende por las disciplinas. Obviamente la familia no es un dispositivo arquitectónico, así que en ese sentido no entraría aquí. Sin embargo, la familia cumple un papel principal en las hipótesis de Foucault sobre las disciplinas. Esto lo desarrolla, si te interesa o si les interesa, principalmente en el poder psiquiátrico.
En el poder psiquiátrico, por ejemplo, Foucault dice que la familia, y esto también es algo que se le da poca bola, casi no hay nada escrito sobre el asunto. Foucault dice en el poder psiquiátrico que la familia es, no me acuerdo el término técnico, creo que es articulador, un articulador del poder soberano y del poder disciplinario, porque al interior de la familia hay formas de gestión claramente soberanas y también formas de gestión claramente disciplinarias. Pero bueno, nada, eso. Bien. Una última cuestión respecto a este tema de articulador, así me parecía. Esta es una hipótesis muy interesante, que se le da poca bola a la familia como el articulador de las células soberanas y disciplinarias. Pero eso está en el poder psiquiátrico, no en Vigilar y Castigar. Una última característica, y forma parte, sí, del dispositivo de alianza, como bien decís, Lucas, pero eso ya en Historia de la Sexualidad, no en Vigilar y Castigar. Una última característica de los cuerpos dóciles, que también es muy importante y hace a toda esta cuestión, es obviamente, el hecho de que lo que representa también la forma de gestión, este control minucioso y coercitivo ininterrumpido sobre los cuerpos, es, como Foucault lo denominará, una anatomía política de los cuerpos. Otro término célebre de Foucault. La anatomía política de los cuerpos. Fíjense cómo lo dice el propio Foucault, también en Vigilar y Castigar. Fórmase entonces una... Bueno, hay cuestiones de traducción que son asquerosas, pero ¿qué se le va a hacer? Fórmase entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía política, que es igualmente una mecánica del poder, está naciendo. Define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que se opere como se quiere, con las técnicas según la rapidez y la eficacia que se determina. Ahora vamos a verlo esto con mucho más detalle. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad, y disminuye esas mismas fuerzas, en términos políticos de obediencia. En una palabra, disocia el poder del cuerpo. De una parte, hace de este poder una aptitud, es decir, de la fuerza del cuerpo hace una aptitud. Eso es parte de lo que decíamos antes, cuando decíamos que justamente lo que buscan las disciplinas es extraer las fuerzas de las masas, constituyendo individuos propiamente dichos. Una capacidad que trata de aumentar y cambia, por otra parte, la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada. Esta es otra de las características, ¿no?, que se van a mantener, como veremos, en las hipótesis de Deleuze y Preciado. Voy a tener más en Foucault. ¿Qué tal? Película de loco, ¿cómo va? En Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar de Foucault. Les decía, me voy a detener más en Foucault porque es la médula de todo esto. Obviamente, con Deleuze y Preciado vamos a pasar directamente a la discusión con Foucault, ¿no? Pero bueno, retomando Foucault. Como pueden ver, esta cuestión de la sociedad disciplinaria no solo apunta a todos estos temas que estamos mencionando, sino también al hecho que otra forma de definir a la sociedad disciplinaria o a las disciplinas, si ustedes prefieren, es como la forma a través de la cual el poder extrae las fuerzas del cuerpo y las hace utilizables y rentables, y a la vez
las somete a un régimen de control estricto, que es lo que leímos recién. Esa es otra forma también de definir a las disciplinas. Como podrán ver, ninguna de estas formas que estamos mencionando se contradice con la otra, al contrario, todas se están complementando. Pero bueno, esa es otra forma de pensar la disciplina, ¿no? Como la forma a través de la cual el poder extrae la fuerza de los cuerpos, las hace utilizables y rentables, y a la vez que realiza ese mecanismo, los somete a, como leeremos ahora en un ratito, un sistema de control y de vigilancia total. Unas diferencias que van a marcar Deleuze y Preciado, como veremos, justamente van a ser en las formas de vigilancia contemporáneas de los individuos, que van a decir no son disciplinarias. Y yo creo que tienen razón. Pero bueno, esa es otra historia. Bien. Vayamos entonces un poco ahora sí, si les parece, a las características más formales de la disciplina Foucaultiana. A las características más formales de la disciplina Foucaultiana. Las voy a desarrollar como a grosso modo, porque obviamente todavía tenemos el sentido de esto es ver las discusiones con Deleuze y Preciado. Así que la idea no es estar 1 hora y media con la disciplina de Foucault, aunque ya estamos por 40 minutos. Pero bueno, vamos a ver algunas características más formales de la disciplina ahora que hemos, digamos, pintado el cuadro más general, ¿no? Primera cuestión respecto a las disciplinas es que Foucault dice: esta forma de control minucioso y de coerción ininterrumpida se realiza a través de formas específicas de distribución de los individuos en el espacio. Primera gran característica de las disciplinas. Para extraer las fuerzas, lo que hacen las disciplinas es distribuir de una manera específica a los individuos en el espacio. Para eso hay una serie de elementos particulares de cómo gestionar el espacio. Uno de ellos que Deleuze va a discutir es la clausura del espacio. Fíjense, así lo plantea Foucault, la clausura del espacio. Dice: se trata, a medida que se concentran las fuerzas de producción, de obtener de ellas el máximo de ventajas y de neutralizar sus inconvenientes, robos, interrupciones del trabajo, agitaciones, de proteger los materiales y útiles y dominar las fuerzas de trabajo a través del orden y la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la clausura del espacio? Bueno, una de las primeras cuestiones que marca Foucault en lo que respecta a la disciplina propiamente dicha es que la disciplina hace de cada espacio un espacio específico. Es decir, el individuo o los individuos se distribuyen en células espaciales específicas dedicadas a una labor específica o a una función específica. Esto demanda, a su vez, lo que Foucault dirá como una división en zonas, es decir, el espacio es cuadriculado, como dirá Deleuze también. Es un espacio cuadriculado, reticulado también. Es decir, Foucault va a decir, el objetivo de la disciplina es producir una organización de un espacio analítico. ¿Qué quiere decir un espacio analítico? Un espacio seccionado en divisiones específicas, en el cual en determinado espacio, ¿qué tal, Fran? En determinado espacio se realiza una función específica. A su vez, cada uno de estos espacios debe responder al criterio de lo que Foucault va a denominar como un emplazamiento funcional. ¿Qué quiere decir? Que los espacios deben emplazarse funcionalmente. Quiere decir que, a su vez que cada espacio debe conservar su especificidad en relación a la función que cumple ese espacio, ese mismo espacio debe emplazarse, engranarse, encajar, como ustedes le quieran decir, funcionalmente con el resto de los espacios. Con el resto de los espacios. Es decir, la conformación de un espacio analítico propiamente dicho, como dice Foucault.
¿Cuál es, digamos, el chiste de fondo de todo esto para el propio Foucault en lo que respecta a la gestión del espacio? Primero, como podrán imaginarse, ya esto nos indica que la arquitectura va a cumplir un papel fundamental y central en estas hipótesis sobre la disciplina. Pero más allá de eso, lo principal en lo que respecta a la gestión del espacio de estas formas disciplinarias es que se trata de producir, como dirá el propio Foucault sintetizando todo esto, un espacio útil. Extraer la máxima utilidad del espacio en la distribución de los cuerpos individuales en ese espacio. Esto va a demandar otra forma de distribución, que es la que acompaña a la distribución espacial, que es la organización del tiempo. Segunda característica central de la disciplina Foucaultiana, la organización del tiempo. Aquí Foucault además obviamente está dándole una vuelta de tuerca, por decirlo de una manera, a las formas de considerar el espacio y el tiempo en un sentido trascendental kantiano. Foucault dice no, esas formas trascendentales kantianas, como podrían ser el espacio y el tiempo, en realidad, u otra forma de pensarlas, es pensarlas como tecnologías políticas de los cuerpos. Es decir, que también el espacio y el tiempo pueden ser gestionados políticamente. Pero bueno, eso es muy interesante, pero es una discusión aparte. ¿Cómo es esta distribución del tiempo? Bueno, aquí Foucault también va a hacer un trabajo parecido a el que hace en lo que respecta al espacio. Esta distribución del tiempo va así como la disciplina secciona, cuadricula el espacio, la disciplina también realiza, como dice Foucault, una elaboración temporal del acto. Suena pomposo, pero ¿qué quiere decir una elaboración temporal del acto? Bueno, quiere decir esto. El acto queda descompuesto en sus elementos. La posición del cuerpo, de los miembros, de las articulaciones, se halla definida a cada movimiento. A cada movimiento le están asignadas una dirección, una amplitud, una duración. Su orden de sucesión está prescrito. El tiempo penetra el cuerpo y con él todos los controles minuciosos del poder. Hay como dos grandes ejemplos arquetípicos de esto. Uno es, si ustedes quieren, tiempo moderno de Chaplin, obviamente, ¿no? En esta cuestión de la elaboración temporal del acto. Es decir, que un acto que respondería a algún tipo de función laboral en una fábrica, supongamos, se descompone en momentos determinados que el sujeto debe llevar a cabo. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Otro ejemplo arquetípico que aparece aquí también es la enseñanza de la escritura. Foucault dice, bueno, si vemos cómo se enseñaba a escribir en las escuelas en el siglo XIX, vamos a ver diversas técnicas de, por ejemplo, las 5 o 6 posiciones necesarias para realizar la letra A, en términos escritos. Bueno, a lo que apunta Foucault es a también la producción de una temporalidad analítica, una temporalidad descompuesta en varios segmentos para así, obviamente, extraer la máxima utilidad del tiempo. Esto va a implicar a su vez, como dirá Foucault, una correlación del cuerpo con los objetos. Foucault va a decir también, esta elaboración temporal del acto, o esta descomposición, si ustedes quieren, temporal de los actos, tiene como correlato también una analítica de las formas en las cuales el cuerpo se relaciona con los objetos con los que trabaja, sea la pluma de el joven alumno que aprende a escribir, sea el instrumento de trabajo del trabajador en la fábrica, sea, por ejemplo, también otro ejemplo célebre de Vigilar y Castigar, la relación del soldado con su fusil. Foucault dice que entre el cuerpo y el objeto se produce una especie de relación maquínica. Si bien el sujeto se encuentra separado del objeto que manipula, componen en algún sentido una unidad funcional cuerpo-objeto, que también está descompuesta, obviamente,
en este sentido que hablamos antes, ¿no? De la descomposición temporal del acto. Finalmente, obviamente estoy siendo sintético, ¿no? Con todo esto, porque repito, la idea no es hablar 2 horas de la disciplina Foucaultiana hoy, al menos hoy, tal vez en otra ocasión sí. Acá que menciona Osvaldo, todo el tema de la ergonomía de la seguridad industrial en las organizaciones. Sí, sin dudas. Foucault habla de eso también un poquito, pero bueno. El objetivo de esto, así como decíamos que en la analítica del espacio lo que se buscaba era la producción de un espacio útil, lo que dirá Foucault también es que en esta gestión temporal disciplinaria lo que se busca es una utilización exhaustiva del tiempo, extraer la máxima utilidad del tiempo. Fíjense, así lo dice Foucault. El principio que estaba subyacente en el empleo del tiempo en su forma tradicional era esencialmente negativo. Principio de no ociosidad. Está vedado perder un tiempo contado por Dios y pagado por los hombres. El empleo del tiempo debía conjurar el peligro de derrocharlo, falta moral y falta de honradez. En cuanto a la disciplina, procura una economía positiva, plantea el principio de una utilización teóricamente creciente siempre del tiempo. Agotamiento más que empleo. Se trata de extraer del tiempo cada vez más instantes disponibles y, de cada instante, cada vez más fuerzas útiles. Lo cual significa que hay que tratar de intensificar el uso del menor instante, como si el tiempo, en su mismo fraccionamiento, fuera inagotable. O como si, al menos, por una disposición interna cada vez más detallada, pudiera tenderse hacia un punto ideal en el que el máximo de rapidez va a unirse con el máximo de eficacia. Entonces tenemos como estas 2 características principales de la disciplina: máxima utilidad del espacio, máxima utilidad del tiempo. Veamos ahora rápidamente cuáles son los instrumentos de los cuales, como dice Foucault técnicamente, se vale la disciplina para llegar a este objetivo. Son principalmente tres. El primero es el que Foucault denomina como la vigilancia jerárquica. La vigilancia jerárquica que tiene su eje en la mirada y en la instauración de un, como diría Deleuze también, de un régimen de visibilidad. ¿Cuál es la principal característica del régimen de visibilidad que impone la vigilancia jerárquica? El ver sin ser visto. El vigilar propiamente dicho. Fíjense, así lo dice Foucault también esto. Esto lo dice más adelante, en la 178. Allí dice Foucault: las instituciones disciplinarias han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la conducta. Fíjense, ¿no? Un microscopio de la conducta. Las divisiones tenues y analíticas que han realizado han llegado a formar en torno de los hombres un aparato de observación, de registro, ahora vamos a ver la cuestión de registro, y de encauzamiento de la conducta. En estas máquinas de observar, ¿cómo subdividir las miradas? ¿Cómo establecer entre ellas relevos, comunicaciones? ¿Qué hacer para que, de su multiplicidad calculada, resulte un poder homogéneo y continuo? Obviamente, la máxima expresión de este régimen de visibilidad, es decir, de esta imposición de una mirada que observa sin ser observada, es el panóptico. Como saben, el panóptico es un dispositivo arquitectónico ideado por Jeremy Bentham y que existió en realidad fácticá. Hubo varios modelos, principalmente de prisiones, pero no solamente de prisiones, que reprodujeron el modelo arquitectónico de Bentham. Más allá, no quiero estar 1 hora y media hablando del panoptismo, así que lo voy a hacer corto, pero el punto central respecto al panoptismo y al panóptico es que es un dispositivo arquitectónico que permite ver sin ser visto. Es decir, esos cuerpos distribuidos espacialmente, como hemos dicho antes, y sometidos a un régimen de temporalidad
también analítico y específico, son vigilados constantemente. Son vigilados constantemente. ¿Por qué se los vigila constantemente? Bueno, por otra característica que es el segundo instrumento de la disciplina, que es la sanción normalizadora. La sanción normalizadora. ¿Qué quiere decir la sanción normalizadora? Bueno, justamente una forma de definir. ¿Qué me pone acá? No entiendo nada de lo que dices. Tú sí que eres pasómico. ¿Qué carajo es pasómico? Bueno, me conmueve profundamente. Lamento que no se me entienda. Seré muy pasómico, como tú dices. Pero bueno, otra forma de comprender, digamos, o de definir la disciplina es justamente como la forma, esto también está obviamente en Vigilar y Castigar, en el segundo apartado de las disciplinas, como una forma de encauzar las conductas, así lo denomina Foucault. Las disciplinas, el objetivo de las disciplinas, otra forma de definirlo, es como un encauzamiento de las conductas. Justamente, ni Deleuze ni Preciado van a discutir que las formas de gestión contemporáneas buscan encauzar las conductas, pero sí van a decir que las buscan encauzar de formas distintas a las que plantea Foucault aquí. Si la disciplina lo que busca es encauzar las conductas en pos de un ideal de productividad, como venimos diciendo, entonces, justamente, la vigilancia lo que permitirá, según el propio Foucault, es sancionar la falta. Es decir, poder registrar la falta. Foucault va a decir que, justamente, lo que implican las disciplinas es la producción de una micropenalidad, va a decir Foucault. Fíjense, así lo dice. En el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un pequeño mecanismo penal. Beneficia de cierto privilegio de justicia, con sus propias leyes, sus delitos especificados, sus formas particulares de sanción, sus instancias de juicio. Las disciplinas establecen una infrapenalidad. Reticulan un espacio que las leyes dejan vacío. Califican y reprimen un conjunto de conductas que su relativa indiferencia hacía sustraerse a los grandes sistemas de castigo. Fíjense, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo funciona esto. Una línea después. En el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera micropenalidad del tiempo. Retrasos, ausencias, interrupciones de tareas, de la actividad, descortesía, falta de atención, descuido, falta de celo, de la manera de ser, descortesía, desobediencia, de la palabra, charla, insolencia, de la sexualidad, falta de recato, indecencia. Al mismo tiempo se utiliza, a título de castigos, una serie de procedimientos sutiles que van desde el castigo físico leve a privaciones menores y a fracciones más pequeñas de la conducta y de pequeñas humillaciones. Se trata a la vez de hacer penables a las fracciones más pequeñas y de dar una función punitiva a los elementos en apariencia, esto es lo central, ¿no? A los elementos en apariencia indiferentes del aparato disciplinario. En el límite, y esto es lo terrible también de la disciplina, si ustedes quieren, en el límite que todo pueda servir para castigar la menor cosa. Que cada sujeto se encuentre prendido en una universalidad castigable castigante. ¿Qué quiere decir esta universalidad castigable castigante? Que apunta básicamente a esta cuestión de la micropenalidad, como dice Foucault. Que justamente en la gestión disciplinar de los cuerpos y en su vigilancia constante, en la vigilancia constante de los cuerpos, cualquier elemento, cualquier conducta, por más pequeña que sea, es pasible de ser castigada, sancionada. La escuela sería uno de los ejemplos arquetípicos de esto, pero a su vez Foucault señala, como hemos leído recién, que esta forma de sanción, o si ustedes quieren de castigo,
no hay que pensarla justamente en el sentido de los suplicios, como decíamos antes al principio, ¿no? Como un castigo, supongamos, físico, corporal. Obviamente, más vale que hay formas de sanción y de castigo del suplicio y corporal en las disciplinas. Foucault no dice que no. Pero lo que Foucault está señalando es que la principal forma de castigar en las disciplinas es el ejercitar constantemente, el ejercicio constante, repetitivo. La falta busca ser superada a través de una constante ejercitación. Foucault va a decir, castigar es ejercitar también en las disciplinas. Castigar es ejercitar. Nuevamente, Foucault da el ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de el niño que escribe mal y como forma de castigo se le pone como ejercicio escribir en 5 hojas 200 veces la letra A, por decir una pavada. Pero igual es un ejemplo que está en Foucault. Finalmente, este castigo obviamente busca ser correctivo a través del ejercicio, porque encauzar las conductas quiere decir hacer que esas conductas que no son utilizables o rentables sean utilizables y sean rentables, por lo cual el castigo al modo del suplicio no tendría sentido, porque el castigo al modo del suplicio o el castigo físico o la tortura, como ustedes quieren, no permitiría hacer de ese cuerpo algo rentable y utilizable, sea en un sentido escolar, sea en un sentido de fábrica, sea en un sentido de lo que sea. Finalmente, lo que permite esta sanción de la falta es distribuir las conductas, Foucault dice, en términos binarios. Hay conductas buenas y conductas malas. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. Si las cosas se hacen bien, a veces se recompensan. Si las cosas se hacen mal, se castiga. Se castiga, repito, en este sentido, no principalmente a partir de una coerción física, sino a partir de el ejercicio, la repetición, la búsqueda de la superación de la falta para que, digamos, esa conducta ingrese en el parámetro de la normalidad, que ese parámetro de la normalidad es el parámetro de la productividad y del régimen de utilidad de ese cuerpo. Finalmente, como última característica de la disciplina, pero para nada menos importante, Foucault dirá que hay un instrumento particular que justamente lo que permite es combinar la vigilancia y la sanción. Y ese instrumento particular es el examen. Foucault dice, a través del examen continuo de los individuos, se producen una serie de cuestiones y de características que son muy importantes y muy relevantes. Bueno, acá se va a cortar el vivo. Pensé que serían continuos ahora, pero bueno, se va a cortar en 1 minuto 50, así que bueno, lo corto y abro de vuelta. Así, bueno, en la segunda parte nos metemos con Deleuze y Preciado, si les parece. Ya pasamos a Deleuze y Preciado. Así que bueno, en este minuto cierro la idea del examen. Lo que permite el examen justamente es objetivar a los individuos. Esto que decíamos de ubicar las conductas en buenas y malas o en una categoría binaria, sí, obviamente que lo voy a abordar, o en el marco de una categoría binaria, lo que va a permitir es justamente objetivar al individuo y, sobre todo, como dirá Foucault, hacer ingresar, esta es una idea muy interesante, hacer ingresar a la individualidad en un campo documental, va a decir Foucault. Cada individuo será un caso a partir del examen. Por ahí ponen calificar y clasificar, algo así, Nico. Sí, algo así podría ser. La calificación en un examen, que no es necesariamente un examen escolar, puede ser un rango laboral o lo que a ustedes se les ocurra, lo que permite justamente es clasificar. ¿Clasificar cómo? A través de un registro material de todo eso. El examen permite la elaboración de un archivo sobre los individuos. Este es el carácter material del examen, justamente, que permite la producción de un archivo sobre los individuos.
Pero bueno, me parece que ha sido suficiente disciplina foucaultiana, así que bueno, ahora se acaba el vivo, lo guardo, abro de vuelta y vamos con Deleuze y Preciado, si les parece.